Hola a todos, bienvenidos al podcast Entre Clases. Mi nombre es Jocelyn Dueñas. El día de hoy hablaremos de la masacre de San Fernando. Para este tema tenemos como acompañantes a Andrea Serrata, Oswald Lozano, Ángel Martínez y Adrián Rojas. Para entender y poder hablar de la masacre de San Fernando, es importante hablar primero sobre el Cártel de los Zetas y su papel en la violencia de México. Surgieron a finales de la década de 1990 como un brazo armado del Cártel del Golfo, compuestos en su mayoría por exmilitares de élite que desertaron del ejército mexicano. Con el tiempo, los Zetas se convirtieron en uno de los cárteles más poderosos y violentos del país y tomaron el control de varias regiones, incluyendo Tamaulipas, donde está ubicado San Fernando. Se sabe que Tamaulipas es una de las principales rutas para el paso de drogas e inmigrantes hacia Estados Unidos. Los Zetas capturaban a estos inmigrantes con la intención de extorsionarlos o forzarlos a unirse a sus filas, y a aquellos que se negaran, su destino era fatal. En el momento de la masacre, Tamaulipas estaba sumido en una guerra entre cárteles, pero la descripción de los hechos nos la dará mi compañera Andrea Serrata. Hola, soy Andrea Serrata y daré la descripción de los hechos. La masacre de San Fernando fue un evento terrorífico sin duda, en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. En este año se encontraron los cuerpos de 72 migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos. Los secuestraron y cuando se negaron a colaborar con los Zetas, los asesinaron. ¡Qué horrible, Andrea! ¿Cómo se descubrieron estos hechos? Lo que sucedió fue que un sobreviviente escapó y alertó a las autoridades. Luego, en 2011, se encontraron fosas comunes con más de 190 cuerpos en esta misma zona. Algo bastante alarmante fue que todos presentaban signos de tortura y otros métodos de heridas brutales. Eso suena terrible. ¿Puedes contarnos sobre las medidas que tomaron las autoridades, por favor? Claro, y verás que aquí estuvo el verdadero problema. Las autoridades federales sí intervinieron, sin embargo, fue muy criticada la actuación de las locales. Hubo denuncias de complicidad o de que simplemente no actuaban para proteger a los migrantes. Muchas gracias, Andrea. Son sucesos muy trágicos y deben tener la visibilidad que necesitan. Ahora vamos a pasar con mi compañero Adrián Rojas, que nos explicará el análisis de las causas y el impacto que estos sucesos tuvieron. Hola, yo soy Adrián Rojas y algunas de las causas que pudieron llevar a cometer estos actos es la crisis de seguridad y la falta de control del Estado sobre ciertas regiones como Tamaulipas. Otra de las causas es la corrupción estructural, ya que como he mencionado, la colusión entre autoridades y criminales es uno de los factores más críticos. La corrupción no solo facilitó la masacre, sino que también obstaculizó las investigaciones y el proceso de justicia posterior. Otra de las causas es la migración vulnerable, ya que los migrantes, al carecer de protección y recursos, son objetivos fáciles para grupos criminales. Por último, la impunidad, ya que se sabe que en México sufre altos niveles de impunidad, donde los responsables de graves violaciones a los derechos humanos rara vez enfrentan consecuencias reales. Por otro lado, el impacto en las víctimas ha sido devastador, tanto para las familias como para la comunidad, ya que las familias han vivido años de incertidumbre y dolor y algunas siguen en busca de sus seres queridos. En términos de paz y estabilidad social, esta masacre fue un golpe brutal para toda la región de Tamaulipas, ya que no solo fue un ejemplo de la brutalidad de los Zetas, sino también la impunidad y la corrupción que rodearon el caso afectaron gravemente la paz social, alimentando la desesperanza y el miedo. Gracias, Adrián. Creo que el tema que acabas de tomar es de suma importancia, ya que no solo las personas dentro de la masacre fueron afectadas, sino que sus familias también. Ahora, vamos a pasar con mi compañero Oswald para que nos cuente un poco sobre cómo va la parte de mediación y justicia. Hola, yo soy Oswald Lozano. La investigación de la masacre de San Fernando fue complicada y marcada con falta de avances significativos. Tras el descubrimiento de los cuerpos en abril de 2011, las autoridades mexicanas realizaron varias detenciones, incluyendo a miembros de los Zetas, pero la identificación de todas las víctimas y la captura de los responsables principales
fue un proceso lento. Fue hasta 2015 que un tribunal mexicano condenó a varios individuos vinculados con el crimen, presuntamente miembros de los Zeta, aunque las condenas fueron limitadas, y no todos los implicados fueron procesados. Además que los juicios enfrentaron varias críticas por la falta de pruebas sólidas y la corrupción en el sistema judicial. Aunque las autoridades mexicanas arrestaron a varios miembros de los Zetas, muchos de los responsables directos nunca fueron identificados o detenidos, lo que llevó a familias de las víctimas a seguir presionando por justicia, organizando protestas y buscando el reconocimiento de los derechos humanos. Varias organizaciones de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos en México, han documentado el caso y denunciado la falta de protección para los migrantes, instando al gobierno a tomar medidas más efectivas, y a pesar de estos esfuerzos, muchos de los responsables siguen en libertad. Y el caso simboliza las dificultades que enfrenta México en la lucha contra la violencia del narcotráfico y la corrupción en el sistema judicial. Muchas gracias, Oswell. Es un caso largo, tedioso e injusto, pero esperamos que algún día se termine de cerrar de manera correcta. Ahora, para terminar, mi compañero Ángel Martínez nos compartirá la reflexión final del tema. Hola, yo soy Ángel Martínez y me parece muy importante profundizar una reflexión acerca de la masacre de San Fernando, un trágico suceso de 2011 en Tamaulipas donde 72 migrantes fueron asesinados. Este evento resalta las serias fallas en nuestras políticas de seguridad y migración. Los migrantes, en su vulnerabilidad, se convierten en blancos fáciles para los cárteles que los extorsionan o los reclutan. Este hecho se desarrolla en un contexto de violencia extrema, corrupción, donde la vida y la dignidad de las personas están completamente amenazadas. La masacre se convierte en un símbolo de la crisis de los derechos humanos en México. Las políticas de seguridad del gobierno, en lugar de proteger a los ciudadanos inmigrantes, frecuentemente perpetúan la violencia. Reflexionar sobre este tema nos permite asumir un rol activo, no solo como espectadores, sino como agentes de cambio en nuestras comunidades. Cada uno de nosotros puede contribuir de diferentes maneras, alzando la voz ante las injusticias, apoyando a quienes son marginados, fomentando el respeto mutuo y promoviendo el diálogo como herramienta para resolver conflictos. En nuestro día a día podemos practicar la empatía, cuestionar las desigualdades que vemos y ser defensores de un trato igualitario. Muchas gracias, Ángel. Creo que promocionar la paz nos da esperanza en el futuro, pero no solo es promocionarla, sino ponerla en práctica, así como la empatía y la tolerancia. Este caso nos muestra la realidad en el mundo en el que vivimos, pero también nos da la oportunidad de ver las áreas que tenemos para cambiarlo. Muchas gracias por escuchar. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente capítulo de Entre Clases.